En este video abordaremos conceptos y definiciones importantes de la electrodinámica. Comenzaremos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la circulación o flujo de electrones a través de un conductor en un circuito eléctrico cerrado que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz. Teóricamente, la corriente eléctrica se define como el flujo de electrones o carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material medido en coulombs sobre segundos, denominado amperio. Esto significa que un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Resistividad y resistencia. Antes de definir el concepto de resistencia, vamos a ver el concepto de resistividad. La resistividad es la capacidad de un material de resistir el flujo de carga y su unidad es el ohms por metro. Ohm en honor a George Ohm, y esta Ohm también la escribimos como la letra mayúscula omega, entonces sería Ohm multiplicado por metro. Entonces, esta resistividad es una propiedad de cada uno de los materiales. Al resistir el flujo de carga, tendremos diferentes materiales con diferentes resistividades y por ello esta tabla. De este lado tenemos los materiales y de este otro lado tenemos la resistividad. Con esta tabla podemos verificar lo siguiente. 1. Los materiales que son buenos aisladores eléctricos tienen un alto valor de resistividad. Y por el contrario, los materiales que son buenos conductores eléctricos tienen bajos valores de resistividad, altos valores y bajos valores de resistividad. Pasemos a la definición de resistencia. La resistencia es la propiedad física del elemento o dispositivo de impedir el flujo de corriente. Como lo mencioné, George Simon Ohm estableció y demostró que la corriente de un circuito compuesto por una batería y un cable conductor seccional uniforme se puede expresar como esta expresión que tenemos aquí, en donde I es igual a por B dividido sobre ρ por L, donde I es la corriente del circuito, A es el área transversal del cable conductor, B es el voltaje, ρ es la resistividad y por último L es la longitud del cable conductor. Ohm también definió la resistencia como constante. Resistencia es igual a ρ por L sobre A, donde nuevamente ρ es la resistividad, L la longitud del cable y A el área transversal del cable conductor. La unidad de la resistencia es un ohm, por honor a George Ohm, y una unidad de la resistencia, es decir, un ohm es igual a una unidad de voltaje sobre un amperio. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la tensión, o sea, el voltaje, a través de muchos tipos de conductores es directamente proporcional a la corriente que circula por el material. Es decir, el voltaje es equivalente a la resistencia multiplicado por la corriente. El voltaje se encuentra en voltios, la resistencia en ohms y la corriente en amperes. Conexión en serie y paralelo de un circuito. Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería, es decir, situados uno a continuación del otro. Por lo tanto, la corriente fluye por cada resistor uno tras otro. Los circuitos en serie presentan cierta cantidad general de cosas que los caracterizan. Entre estas está que, independientemente de los componentes del circuito,
Estos cuentan con la misma intensidad de corriente. Además, las resistencias que componen el circuito se suman y crean de esta manera una resistencia equivalente. Por esta razón, la resistencia equivalente supera a todas las demás resistencias, incluso a la mayor de ellas. Otra característica general que posee un circuito en serie es que, cuando se suman todas sus caídas de tensión, resultan ser exactamente iguales a la tensión que se le aplica con la fuente de alimentación. Las conexiones en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas vías están conectadas por puntos comunes, tal y como podemos apreciar en la imagen. Cada tipo de circuito tiene características que resultan particulares. Los circuitos en paralelo se caracterizan especialmente por poseer más de un camino independiente para que la corriente eléctrica pueda recorrer. La razón por la cual en un circuito como este posee igual tensión en sus elementos es que dichos elementos están de una forma u otras conectadas entre un mismo par de nodos. Y por último tenemos a la fuerza magnética. Todo imán permanente está rodeado por un campo magnético y este puede ser visualizado con una brújula o con limaduras de hierro. Los polos magnéticos producen fuerzas magnéticas. Si acercamos polos iguales, los imanes se repelen y si acercamos polos distintos, se atraen. La fuerza magnética será aquella fuerza que se ejerce en una carga que está en movimiento y que está dentro de un campo magnético. Ahora bien, la fuerza magnética, la velocidad y el campo magnético son vectores tridimensionales que cumplen con la ley de la mano derecha.